Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Estamos en un trance en que la gestión pública del Paraguay, en general, salvo honradas excepciones, está aplazada en la defensa de nuestra soberanía y principios tradicionales. Urge tomar medidas al respecto. Tenemos que evaluar seriamente la posibilidad de un levantamiento cívico, pacífico en principio, a cualquier medio de nuestro alcance, tal como lo autoriza el artículo 138 de la Constitución Nacional. No hace falta ser anarquista para nada, sino hacer uso de un principio constitucional, nada más lejos que el desorden social. Pero cuando la gestión pública está en quiebre con el pueblo que determina la soberanía, entonces se amerita legítima defensa de la propia identidad paraguaya. Artículo 138 de la validez del orden jurídico. Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detente el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo, en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Esta es la parte más importante de este artículo, pero atiendan bien. Dice: los estados extranjeros que por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores, entre paréntesis, Unión Europea, la ONU, y todas estas ONG que están detrás de todo esto, como la UNICEF. Ojo, repito, los estados extranjeros que por cualquier circunstancia en relación con tales usurpadores no puedan invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, ojo, ojísimo con eso, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso con la República del Paraguay. Esto creo que no solamente amerita para esto que estamos viendo del tema niñez, sino que también para muchas otras leyes que están violando la Constitución Nacional, tanto en el lado del ambiente como en el lado de la salud también. Buenas noches, ¿cómo estás, doctora? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejo? Un ¿Cómo gusto te va? tenerte por acá en la Guarida del León. Te cuento que vos sos la más popular dentro de mi canal, ¿eh? Es, Más de 3.500 vistas en tus videos, o sea que la rompiste, la eh, rompiste. Sos una genia. Mira, hoy me va a tocar las con cosas que poca tenemos que melena. hacer, Alejo. Hoy me van a ver con poca melena, me tuve que sacar un poco la barbita, pero bueno, me va a salir enseguida. Cambio de look Un ratito, temporal. pues sí, se me ve un poco más pachoncito, pues después me va a salir la barbita. Bueno, ¿viste cómo andamos, doctora? Nosotros creo que tenemos un lindo grupo al final de todo esto y creo que la gente nos sigue. Y ejemplo de eso es que hay mucha gente que te aprecia, siguió y tuvimos muy buena repercusión en mi canal con tus videos. O sea que muy bien, muy lindo quedó todo. Así es que, bueno, hay que decir las cosas lindas. Yo creo que hay que valorar a la gente que te sigue, la gente que te aprecia, que te quiere y que te valora, doctora. Muy lindo trabajo estás haciendo hasta el momento, ¿verdad?
Estamos apuntando, No, realmente que es tipo muy grande realmente que se hace y valoramos muchísimo el apoyo de la gente, la atención que nos prestan, ¿verdad? Porque realmente lo que hacemos es comunicar una amenaza que cada vez es más grande y entonces eh, nos llena de satisfacción saber que hay gente que entiende, sí, ¿verdad? eso es Porque ese importante. es el objetivo, que la gente comprenda lo que está pasando, que entienda y que esté dispuesto a sumarse, a hacer una resistencia informada y consciente, ¿verdad? Y a ser ciudadanos, doctora, que para la introducción justamente tengo un video preparado donde hice un pequeño monólogo sobre el tema de ejercer nosotros la ciudadanía, ¿verdad? Dentro de lo que vendría a ser la misma Constitución Nacional, en su artículo 3 dice que la soberanía está dado por los ciudadanos, o sea, los ciudadanos son los soberanos. Y si nosotros no ejercemos nuestra ciudadanía, no podemos ser soberanos en nada. Y pecamos mucho de omisión en estas décadas como padres, como ciudadanos, y no nos involucramos en lo que es la responsabilidad cívica, tanto para nuestros hijos como para con la política nacional. No nos involucramos. Estamos mucho en nuestra zona de confort y creo que informaciones como la que usted da ayuda bastante a abrir los ojos y a comprender de que uno tiene una responsabilidad cívica como ciudadano con la República. Y eso es importante entender porque lo que está en juego hoy es nuestro derecho, nuestro Estado de Derecho, es lo que está en juego y nuestra soberanía, ¿verdad? Como persona, como individuo y como nación, como república. Dicho esto, vamos a ir al caracú del asunto, lo más importante, los niños. ¿Qué es la transformación educativa, doctora? Bueno, el proceso de transformación educativa comienza en el año 2017, ¿verdad? Esto ya viene por una impronta internacional desde el inicio. Incluso hubo una gran reunión de ministros de educación de toda la región y bueno, empiezan a plantear la necesidad de una transformación educativa. Y esta transformación siempre tuvo una participación, te voy a decir, o un contrapeso en mesas de padres, ¿verdad? Como por ejemplo eh, la organización de Somos Muchos Más del ingeniero Ortigosa, está involucrada hace mucho tiempo en las objeciones, en ir caminando, ir viendo, marcarle un poco que no sea totalmente cancha libre ahí en el ministerio. 2017, 2018, 2019. En el 2020 viene la pandemia y en diciembre del 2020, el 7 de diciembre del 2020, pandemia, viene el famoso proyecto de ley para aprobar la donación de la Unión Europea con 86 millones de dólares. ¿De Entonces, ¿qué acuerdo? significa? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que la transformación educativa es anterior, viene de antes, caminando, pero en el 2020, con la aprobación de esa ley de la donación de la Unión Europea, se acelera la transformación. Le ponen mucho más eh, énfasis al proceso y empieza todo esto que conocemos
que se fue dando, los foros, se crea también el comité estratégico, creo que se crea en el 2019, el comité estratégico que está llevando adelante ahora la transformación, como estamos escuchando, fue creado por decreto en el El 2019, comité. el comité estratégico, Punto vital para tenerlo en cuenta, por decreto. por decreto. ¿Y qué es lo que hace este decreto? Deja de lado la Ley General de Educación que dispone que es el CONEC, el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, el órgano legalmente constituido para reformar la educación en el Paraguay. Entonces, nosotros tenemos la Ley General de Educación que establece organismo legítimo o Es el órgano es legítimo, el comité, el consejo, el CONEC, el Consejo, el ¿verdad? consejo. ¿Y qué Bueno, pasó con el consejo hoy? no, el Consejo hoy, imagínate que el Consejo desde el año 2018 está parado. No Eh, se ha confirmado a Más ningún claro, integrante. agua, claro. Más claro, agua, se dejó eso en stand-by, ¿verdad? Aparentemente, no sé muy bien el tema administrativo ahí adentro, pero bueno, no me quiero detener en tantos detalles. El tema es que entonces nosotros tenemos un comité estratégico que no está previsto legalmente y que fue creado por un decreto que está llevando toda la batuta de la transformación y que estuvo atrás de la organización de los foros estos departamentales, que estuvo atrás de todo lo que conocemos con las famosas consultas digitales, ¿verdad? Y que presentó el primer acuerdo que objetamos, presentó el segundo acuerdo que objetamos y ahora, hace cuestión de una semana aproximadamente, presenta un tercer llamado acuerdo, ¿verdad? Parece que Borrador, entre ellos borrador, nomás acuerdan, borrador, llamarle como vos quieras, ¿verdad? Un documento que surge de ellos le llaman acuerdo a todo y parece que entre ellos no nomás lo acuerdan todo y después nos quieren mostrar que fue un gran acuerdo ciudadano cuando nada que ver, ¿verdad? Y a raíz de ese último, estos tres integrantes del comité de la línea Pro Vida y Pro Familia, que son el Monseñor Velázquez, que es el rector de la Universidad Católica, que entró en reemplazo del Monseñor Escobar, que en este año, a principios de año, en marzo más o menos, él renunció, ¿te acuerdas, Alejo? sí. Renunció porque él ya vio el manejo allá adentro y dijo, esto yo no voy a avalar. Él salió muy diplomáticamente, pero el mensaje Hay fue algo, claro. hay una sutileza que estás tocando justamente antes de avanzar, ¿verdad? Estas tres personas de alguna forma no avalan o Espera no. un ratito, voy a hacer un paréntesis, voy a Ujú. terminar para que la audiencia sepa quiénes son, ¿verdad? Sí, Entonces, el Monseñor Velázquez del ala católica, el pastor Micena del ala evangélica y el ingeniero Ortigosa, que es que es el que maneja y el que dirige siempre al grupo Provida. Somos muchos, muchos más, ¿verdad? Es muy importante el trabajo que hace, ¿verdad? Y aunque a veces no estemos de acuerdo en las formas, ¿verdad? O en las posturas que hay que tomar, eh, su trabajo es importante, muy importante y es de larga data, de muchos años, ¿verdad? Y finalmente ahora
las tres personas providas que están en el comité se ponen de acuerdo y presentaron un documento haciendo reservas y presentando las objeciones a este último llamado Borrado. acuerdo que Mm. surge del ministerio, ¿verdad? Entonces, así están las cosas en este momento. Hoy había una reunión, por lo menos esa era la información que manejábamos, que hoy se tenía que haber reunido el comité estratégico. Yo este es el momento que yo no sé cuál es el resultado, no sé si se reunieron o no, pero estamos expectantes para ver cuál es la postura del ministro ante las reservas y las objeciones presentadas, ¿verdad? Sí. Acá Eh, yo creo que acá hay un tema muy delicado, ¿verdad? O sea, como te estaba diciendo, de repente estas tres personas pueden como que avalar, pero también es importante que estén para que hagan esta clase de trabajo, ¿verdad? es Eh, necesario, es eso igual, es algo totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, no podés dejar la cancha libre. Y bueno, tuvieron el estómago de sentarse ahí a aguantar a esa y, gente. y aguantar, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Han presentado ya, porque hace rato estábamos esperando, los padres estábamos ansiosos y Sí, 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 estábamos sí, sí. esperando Me consta. la presentación del documento, ¿verdad? Y Mm. sabíamos que se iba a presentar y bueno, ya está presentado y ahora vamos a ver cuál es la postura del ministro, ¿verdad? Y bueno, ya más o menos tenemos una idea también de por dónde van los tiros con este señor, ¿verdad? O sea, yo creo que con el ministro, digo, ¿verdad? Porque tenemos una idea de dónde él está apuntando. Pero acá va otra pregunta, teniendo en cuenta un poco cómo fuiste narrando los hechos. ¿El plan de la niñez es el mismo? ¿Esto forma parte del plan de la niñez o cómo es que se ve esto dentro del esquema? Porque mucha gente me pregunta justamente esa misma pregunta, El plan niñez es, más grande. eh, es muy importante porque el Consejo Niñez y Adolescencia está integrado por un representante del Ministerio de Educación y es el Ministerio de la Niñez el que diseña las políticas públicas que también afectan al Ministerio de Educación. Mm. Es como las políticas públicas macro para la niñez salen del Ministerio de Niñez y el Ministerio de Educación apunta específicamente a todo el tema curricular La y carga. el tema educativo, ¿verdad? Ese más o menos es el engranaje gubernamental de estos ministerios, ¿verdad? Es importante entender eso porque mucha gente mezcla los naipes y es importante saber de que tienen relación, pero que son documentos, posturas, políticas Bueno, que o afectan sea, son dos cosas diferentes. El diferentes, plan pero la niñez, política es la misma. claro, el plan niñez, pero en el plan niñez nosotros, ¿por qué a nosotros nos fue muy fácil detectar en la transformación educativa los conceptos ideologizados? Porque ya de memoria Sabemos. lo del plan niñez. Y Ex- es lo mismo. Bueno, y Todo lo que nosotros objetamos en el plan niñez se repite en la transformación. exactamente. Y esos puntos, yo siempre suelo hablar y hablo mucho también en mi canal de los puntos. Y también en las veces que vos estás hablando dentro del Parlamento, cuando hiciste tu exposición, diste unos puntos muy importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos principales que objetamos a todos estos, a estas personas, a estos grupos de personas que están queriendo llevar adelante este proyecto? Bueno, en la transformación
de fondo, ¿verdad? El fondo, el tema de conceptos que se quisieron implementar, que se pretenden implementar en la a través de la transformación, es, en primer lugar, el enfoque de derechos. Punto uno. ¿Por qué para los padres es tan importante entender qué implica el enfoque de derecho? Porque parece que es muy lindo. ¿Quién se va a oponer a un enfoque que le otorga derechos o que salvaguarda derechos de los niños? Todos queremos eso, ¿verdad? Claro, Pero, ¿no? pero como ellos manipulan el lenguaje, implícitamente el enfoque de derecho lo que hace es, a través del otorgamiento de una cantidad de derechos que no son oportunos para un menor de edad. Claro, Eh, Ahí te hablan de derechos políticos, civiles, políticos, económicos, sociales, ¿verdad? De una cantidad inmensa de derechos que sobrepasan por lejos la capacidad de manejar, de entender y de dimensionar esos derechos que tiene un niño. Y en virtud de esa avalancha de derechos que se otorga a través de ese concepto, es que entonces el Estado lo que hace es invertir la prelación o el orden de quién es el que está primeramente legitimado para garantizar esos derechos de los niños. Y nuestra constitución en este momento vigente, ¿verdad? Reza claramente que los primeros garantes de los derechos de los niños son es los padres. la familia, los padres, la sociedad y en último lugar y subsidiariamente viene el Estado. ¿Qué quiere decir subsidiariamente? Solo cuando faltó la familia, cuando falló la sociedad, recién ahí puede entrar el Estado a hacerse cargo y garantizar los derechos de los niños. Entonces, ¿qué significa el enfoque de derecho? Que nos pone una trampa y ataca la patria potestad de los niños, porque por medio de esto el Estado tiene una excusa permanente de introducirse a nuestra familia y decirnos qué es lo mejor para los chicos. Claro, claro. Y lo ¿Cómo que se hace? Disculpa, te voy a molestar, sí, te voy a interrumpir, y justamente eso hoy. porque para cerrar este esquema hay que entender bien cómo se hace operativo esto. Bueno, entonces, dándole también a los menores de edad la facultad de denunciar a sus padres si es que ellos sienten que sus derechos están vulnerados, ¿verdad? Pero entonces ahí se nos abre un abanico enorme. Para terminar de explicar cómo se articula esto, ¿verdad? El Estado lo que hace es, además de darle toda esta avalancha de derechos inoportunos a los chicos, les da la facultad de denunciar a los padres cuando ellos sienten que sus derechos están vulnerados. Lo que no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo que los padres deben ser denunciados cuando realmente hay un daño físico o otro tipo de daño que amerite una denuncia y que amerite un juicio y que finalmente sea condenado a la pérdida de patria potestad de sus padres. Eso es, nadie niega, es necesario y es el momento
oportuno y fundamental donde el Estado tiene que entrar a hacer justicia Pero eso y ya hay, ¿verdad? salvaguardar. Nuestra ley ya Eso ya hay, permite. claro, eso está todo Eh, legislado. está todo, Bueno, ¿cuál es el tema de hacer un énfasis más grande entonces? Si, si la ley ya está, hay que ejecutarla y punto. bueno, entonces, no, pues estas pues son todas trampas, pues. Y no, Entonces, esto fue más ironía que cualquier otra cosa. O sea, eh, sabes que se corta nomás y de repente yo no sí, me doy pierdo cuenta lo que decir. que se corta y un poquito, se te traba el video de repente. No sé si es donde vos Pues estás. sí, no, yo estoy bien, no sé, bueno, falla. Entonces, para terminar, eh, hay ya casos, para darles ejemplo, que los niños, por ejemplo, los adolescentes, han denunciado a sus padres porque los padres no le dejan usar su celular a la madrugada. Interviene la fiscalía, ¿entendés? Entonces estamos sujetos a cualquier barbaridad, Barbaridad. ¿entendés? ¿Entienden cómo es el tema? No, totalmente. Bueno, entonces ese es un punto que se objeta. Y después se objeta la famosa interculturalidad, se objeta también el enfoque de inclusión y todo lo que ya hemos escrito, denunciado en miles de entrevistas, videos. Yo creo que la gente eh, de memoria sabe prácticamente todo el análisis que ya se ha hecho sobre estos temas que preocupan. Pero lo que más preocupa es este enfoque de derechos que afecta a la patria potestad. Y la ESI de educación sexual integral Y también. bueno, claro, y esa es una buenísima pregunta porque el enfoque de derecho implícitamente prevé la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque uno de los derechos también que se le otorga a los chicos son los plenos derechos sexuales, Y a temprana edad, a muy temprana edad. ¿entiendes? ¿Entiendes? Y ahí viene todo el tema del cambio, de la autopercepción, y después si se quiere hormonizar para ser Ya puede hacer lo varón que si es quiera. nena o viceversa, y si el padre y la madre no están de acuerdo y dicen no, eso no es, y entonces ahí ya entra la atribución que tiene por medio de este concepto a realizar una denuncia. Sí, ¿Entendés? es Sí, exactamente lo más delicado de todo porque van de la mano y van concatenados, ¿verdad? Es importante resaltar todo esto para que la gente pueda ir dimensionando em, qué es lo que estamos luchando, por qué estamos haciendo tanto barullo y cuál es la desesperación, porque realmente tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, al ciudadano, para que esté ahí presente y esté peleando por su Estado de Derecho, porque independientemente de todos estos horrores, lo más delicado también es que la Constitución Nacional está siendo violada. no, no, olvídate, la Constitución Nacional ya no, de facto se dejó de lado la Constitución Nacional. Y sí, eso es terrible, vamos a terminar peor que Y Chile. claro, y de facto, lo que todas nuestras políticas públicas, o por lo menos las políticas públicas en el Ministerio de la Niñez, en el Ministerio de Educación y en el MADES del Medio Ambiente, yo puedo decir que las políticas públicas se rigen por la Internacional. Agenda 2030 y no por la Constitución. Otros ministerios no puedo hablar con propiedad porque no tengo vínculos y no sé cómo están Eso las cosas. directamente está violando el artículo 137 de la Constitución, bueno, que es el tema del orden de prelación de las leyes. ¿No? Por supuesto, o sea, impresionante, es por decreto y por actos administrativos se está reemplazando la Constitución y por leyes inconstitucionales que están alineadas a la Agenda 2030 y no a la Constitución.
Y bueno, mira, fíjate, esto se viene haciendo sistemáticamente ya de hace un tiempo, pero creo que este gobierno es el que lo está haciendo de forma más agresiva y compulsiva, me parece, ¿verdad? Sí, tal cual. Este gobierno ha metido el acelerador 100%, 100%, ¿verdad? Y ahora que estamos entrando en época electoral, es importante también resaltar eso, ¿verdad? De que creo que los otros, a cada uno de los grandes partidos y grandes movimientos políticos, eh, todos van a seguir apretando el acelerador en ese sentido. Creo que esa unificación de esta gente están en la misma sintonía. De repente alguno tiene más interés en otra cosa, pero creo que van a ir cantando de repente la misma música a la larga o a la corta. Nosotros tenemos que estar siempre unidos y estar atentos a toda esta situación, ¿verdad? Creo que Sí, hay así hay mismo. grupos de grupos muy importantes que se están lanzando a la arena política dentro de nuestro partido y vos creo que estás también apoyando, ¿no? Ah, Vos estás no, sí, apoyando, sí. sí, estás Yo apoyando no, sí, a los sí, compañeros, yo estoy así como haciendo, yo también detrás de ellos, así haciéndoles hurra a todos, pero sí, sí, hay sí, que, claro que sí. Yo voy a hacer una lista sí. eh, para que sepa la gente a quién votar para que los chicos estén protegidos. Y hay una linda variedad de gente sana que se está entrando en la arena política. Sí, 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 Y sí. eso creo que de alguna forma es para dar por lo menos un mensaje de esperanza al final de esta charla, ¿verdad? Por lo menos para decir que hay gente que está tomando esa responsabilidad cívica y que tenemos una ventanita ahí de esperanza en ellos, ¿verdad? Creo Y que no, por la esperanza es lo último que se pierde. Yo sí, siempre le digo, a todos les digo, ¿verdad? Porque la gente me llama y no están tiene todos miedo, sí, bajoneados, ¿verdad? Yo le digo, "Ah, mira, el tema es hacer todos los días lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, lo que es humanamente posible para dar a conocer, informar, el granito de arena que vos podés poner, ¿verdad? Aunque sea chiquitito, hiciste algo y hay que hacer todos los días algo. Y el resto en manos de Dios, porque no podemos todo, totalmente. ¿verdad? Me encanta, ese es Y un lindo mensaje para la noche, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, doctora. Mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que con esto estamos ayudando a que mucha gente vaya preguntando más, vaya informándose más. Y bueno, ¿usted cómo cree que serán los pasos dentro de poco? ¿Cuál sería, para terminar, una conclusión de cuáles serían los pasos que sí, podríamos estar bueno, teniendo? yo no, hay que esperar, ¿verdad? Vamos a ver si se dio o no la reunión que hoy tenía que haber del comité estratégico. Entonces, hay que ver cuál es la postura del ministro y de acuerdo a eso se irá consensuando acciones, ¿verdad? Pero no se preocupen que esto nosotros no vamos a parar, no vamos a dar el brazo a torcer y hasta las últimas instancias, hasta las últimas, vamos a ir, Sí, ¿verdad? me consta. Y, y también para los padres, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que eh, estas tres personas pro vida que están en el comité estratégico concluyeron y solicitaron al ministro? Porque es importante que la gente sepa, ¿verdad? Ok, Entonces, en primer lugar, eh, se solicitó que todo el proceso de la transformación educativa se eh, ponga en manos del Consejo Nacional de Educación y Ciencias, que es el CONEC, que es el órgano legítimo y que también está integrado por el ministro de Educación para llevar adelante este proceso y respetar las leyes. Punto uno.
Punto 2. Respetar la Constitución y la propia Carta Orgánica del MEC, porque son instrumentos obligatorios que deben ser observados. Que si no son observados, como no están siendo observados, ¿verdad? El instrumento final que surja de esto no va a tener validez. ¿M? No va a tener validez jurídica ni legitimidad de origen. Espectacular. Una linda Señor, herramienta. sí, señor. También pidieron involucrar a los padres y a las familias en en todo el contexto para permitir la concurrencia de la comunidad educativa en todo el proceso, porque están pidiendo que se retrotraiga todo y que se haga bien Que ya se pidió anteriormente y la eso. Constitución. Sí, ya, pero este pues tiene mucho peso esto, porque 3 miembros del comité estratégico están solicitando en conjunto, ¿verdad? Porque nosotros hace rato venimos diciendo todo eso, pero ahora ya es oficialmente los Miembro nombrados, los nombrados por el gobierno para estar ahí en ese comité, ¿verdad? Han concluido esto y le han puesto sobre la mesa al ministro. ¿M? Dice, involucrar entonces a los padres y a la familia, garantizando la participación representativa y efectiva de todas las partes. Involucrar a los docentes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles en el actual debate y proceso de reflexión. ¿Mm? Sí, y algo que se estaban quejando muchas directoras de Sí, colegio. sí. Formular un proceso de inserción de las entidades que forman parte del sistema de educación superior, Mm. el CONES y el ANEAES, ANEAE, sí, ANEAES, sí. ¿verdad? ¿Por qué dicen ellos esto? Porque las universidades no están previstas en la transformación educativa y representantes de universidades no han participado del proceso. Imagínate lo grave que es. Hablan de una transformación educativa y no prevén, no dicen nada Un sobre nivel la educación universitario, terciaria, ¿verdad? claro. Otro punto que dicen, ¿verdad? Sin sistematizar y procesar los datos referidos al proceso de transformación educativa desde la perspectiva del cambio curricular anterior y desde el año 1993. Ellos lo que dicen es, hay que hacer una evaluación de lo que fue la reforma educativa de De los acuerdo. 90 hasta hoy día. ¿M? Sí, porque hay muchísimos cambios. Muy Claro. vertiginoso fue. Y hay que hacer una evaluación real, porque acuérdense que otra de las grandes falencias de todo este proceso de transformación es que ellos basan todo su proceso en un diagnóstico parcial, incompleto, y no solamente eso, sino que realizado en instancias internacionales. Y No ha habido bien politizado, o sea, bien tirado no, por los pelos para objetivos. sí, yo no sé si ustedes llegaron a leer el, un artículo del padre Montero donde él denuncia y él expone el fraude del diagnóstico para construir la Yo he transformación visto, educativa. leí cuando él empezó a hablar del consejo, eh, esa fue la parte que yo leí de él. Otro no leí. Bueno, y entonces ahí es donde él señala que toda la transformación educativa se basa en un diagnóstico de la prueba PISA
sobre 5.000 niños de entre 14 y 15 años. O sea, un ínfimo grupo, no se analizó globalmente y es un análisis extranjero, Mm. no está hecho por nosotros. ¿Vos cómo con un tipo, con ese diagnóstico vas a construir todo un proceso? Perdón. Mm. Por eso él bien habla del fraude de diagnóstico. Así es grave. Y así, y es lo mismo que hacen con el tema de la violencia en la mujer, es lo mismo que hacen con todas estas cosas de las tierras, o sea, es la misma Mm, cosa, traen de afuera, de cosas que se toman muy a vuelo de pájaro, y no es así, nosotros tenemos una cantidad de datos que tenemos que manejarlo acá internamente, y en función claro. al tiempo, No, y no solamente no una solamente por la cantidad de cantidad de datos, personas. sí, así es. Bueno, también dice realizar un análisis del proceso que refiera ejes específicos sobre el sistema o el modelo educativo a ser implementado o adoptado a partir de las conclusiones y reflexiones indicadas precedentemente, ¿verdad? También se solicita redefinir la inversión o el presupuesto que habrá de ser afectado por el Estado para el sistema educativo a partir de resultados más precisos del proceso pendiente y sugerido en este instrumento. Es decir, hay que hacer una evaluación real de cómo está la educación en el Paraguay. Hay que tener un diagnóstico nacional y completo de todas, de todos los niveles de la educación Y ahí nos para vamos a encontrar poder, con cada sapo y ¿verdad? culebra. Cada Poder sapo y entonces, culebra que hay ahí. así es. Bueno, reencauzar y considerar la inclusión de todos los puntos enunciados en el numeral 1 de esta presentación. Y finalmente le voy a leer el último párrafo donde ya se concluye y dice, al respecto de las reservas que nos permitimos presentar en este documento, sugerimos que las mismas sean consideradas a los efectos de analizar o no la continuidad del presente proceso, puesto que en las condiciones actuales se hallan graves impedimentos que no permiten llevar adelante un proceso de validación o aprobación del instrumento presentado, por carecer este de las condiciones necesarias para avalar técnica, legal y legítimamente el diseño o la estrategia del Plan Nacional de Transformación Educativa. Por consiguiente, no nos adherimos y manifestamos nuestra expresa oposición en las condiciones descritas en esta presentación. Excelente, excelente. Creo que está súper bien redactado y tiene todo, inclusive tiene herramientas que nos van a ayudar después a que si se acciona podamos denunciar y decir que es totalmente ilegal lo que están haciendo. No, sí, totalmente. Este documento tiene 11 páginas. Yo le leí la parte conclusiva nomás, Sí, ¿verdad? espectacular, es espectacular. Creo que está más claro imposible. Creo que Sí, tenemos que, como decís, dejar en mano de Dios y que esto corra, corra, corra. Y bueno, gracias, doctora, por compartir con nosotros, por poder llegar a la gente, que la gente se informe un poco más. Y bueno, que tenga una muy buena noche, doctora. Gracias por estar con nosotros. igualmente, Alejo. Gracias por el espacio y saludos a la audiencia. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Cuando la patria llama y los valores
están en riesgo. Es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león.